Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en su lugar. Estamos cerca de alcanzar algo que hemos deseado por mucho tiempo, algo que hemos trabajado con tanto esfuerzo. Pero, justo cuando pensamos que estamos a punto de lograrlo, algo dentro de nosotros parece frenarnos. Es como si, en el último momento, algo en nuestro ser se interpusiera en el camino, saboteando todo lo que hemos construido. ¿Te ha sucedido alguna vez? Es ese sentimiento extraño, esa sensación de que, a pesar de estar tan cerca, algo dentro de nosotros nos dice que no podemos continuar. Empezamos a posponer las tareas más importantes, a distraernos con cosas que no tienen relevancia. Y lo peor, nos encontramos abandonando lo que parecía ser nuestro propósito. Este fenómeno, tan común pero tan incomprendido, tiene un nombre: autosabotaje. Muchos lo atribuyen simplemente a una falta de voluntad o fuerza de carácter, pero en realidad es mucho más complejo que eso. El autosabotaje no es solo un obstáculo mental, es una batalla interna que ocurre dentro de lo más profundo de nuestra psique. Y lo que lo hace tan poderoso es que no siempre somos conscientes de esta lucha. Carl Gustav Jung, uno de los psicólogos más influyentes de todos los tiempos, dedicó gran parte de su vida a estudiar los conflictos internos que nos definen. Él comprendió que, en muchos casos, estos conflictos no son algo negativo, sino una oportunidad para crecer y llegar a conocernos mejor. Jung habló sobre la idea de la sombra, una parte de nosotros que está formada por todo aquello que reprimimos o negamos. Esas creencias, miedos y emociones que preferiríamos no reconocer, pero que, de alguna manera, siguen influyendo en nuestras decisiones. Imagina por un momento que decides dar un paso importante en tu vida, que decides comenzar ese proyecto que tanto has soñado. Al principio, te sientes lleno de motivación, el entusiasmo te impulsa, crees que finalmente has encontrado el camino. Pero luego, poco a poco, empiezan a surgir dudas. Tal vez te preguntas: ¿y si fracaso? ¿Y si no soy capaz de hacerlo? ¿Qué pasa si no soy suficientemente bueno para esto? Y en ese momento, un sentimiento de inseguridad comienza a invadirte, como una niebla que te impide ver con claridad. Estas dudas, aunque a veces nos parezcan lógicas, no son tan simples como parecen. Tienen raíces profundas, sembradas en experiencias pasadas, recuerdos, fracasos anteriores o incluso en mensajes que nos dieron otros a lo largo de nuestra vida. Estas creencias limitantes pueden convertirse en los mayores obstáculos que enfrentamos y, sin darnos cuenta, empiezan a ganar terreno hasta el punto de hacernos abandonar lo que en principio nos apasionaba. Es una sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin, donde las emociones nos empujan hacia atrás, mientras que nuestras metas y sueños nos llaman hacia adelante. La razón por la cual estas creencias limitantes son tan poderosas es porque están asociadas con nuestro inconsciente. Y lo que no vemos, lo que no entendemos completamente, es lo que más nos cuesta superar. El autosabotaje no es solo un obstáculo mental, es una señal de que estamos frente a una oportunidad de transformación. Si miramos a estos momentos de duda y miedo con curiosidad, en lugar de con desesperación, podemos empezar a comprender las lecciones que nos traen. Cada vez que te enfrentas a ese autosabotaje, es una invitación a mirar dentro de ti mismo y descubrir qué hay oculto en tu interior. Es como si el inconsciente nos mostrara aquello que hemos dejado de lado, aquellas partes de nosotros mismos que no queremos aceptar o enfrentar. Y, a pesar de que puede ser doloroso o incómodo, es en ese proceso donde realmente podemos comenzar a crecer. El verdadero desafío está en cómo elegimos enfrentar esos momentos. ¿Nos dejamos atrapar por la duda y el miedo, o decidimos dar un paso más allá, hacia lo desconocido, hacia el futuro que realmente deseamos crear? La lucha interna, aunque pueda ser agotadora, es la clave para liberar el potencial que llevamos dentro. Sin enfrentar nuestras sombras, sin tomar conciencia de esos miedos, no podremos alcanzar lo que realmente queremos. Pero este viaje no es fácil. Es un camino largo, a veces tortuoso, pero si logramos ver más allá del autosabotaje, nos damos cuenta de que no estamos destinados al fracaso, sino a la transformación. El primer paso es aceptar que esta lucha interna es parte de nuestro proceso, que es algo que nos ocurre a todos. Y, en lugar de huir de ella, debemos aprender a integrarla. El autosabotaje, en cierto sentido, es una parte necesaria de nuestra evolución. Nos invita a mirar más profundamente dentro de nosotros, a entender que nos está frenando y a cuestionar las viejas creencias que ya no nos sirven.
Y, al hacerlo, nos da la oportunidad de convertirnos en una versión más fuerte y más auténtica de nosotros mismos. Así que, la próxima vez que sientas esa voz interna que te dice que no eres lo suficientemente bueno, que el fracaso es inevitable o que simplemente no puedes seguir adelante, recuerda que es solo una sombra, una parte de ti que está pidiendo ser reconocida y entendida. Y es en ese momento, en esa toma de conciencia, cuando realmente puedes dar el siguiente paso hacia lo que siempre has soñado alcanzar. El viaje es largo, pero la transformación es posible. Y es en esos momentos de duda y miedo donde realmente descubrimos lo que somos capaces de hacer. No estás solo en esta lucha, todos la vivimos de alguna forma. Pero juntos, podemos aprender a superarla. Quizás recuerdas un momento de tu infancia en el que alguien te hizo sentir pequeño, incapaz o menos que los demás. Aunque con el tiempo hayas aprendido a racionalizarlo, esas emociones profundas, aquellas que en su momento parecieron inofensivas, siguen ahí. Y aunque creas que las has superado, residen en las sombras de tu ser, actuando en silencio, influenciando tus decisiones sin que lo notes. Es como si esas voces del pasado nunca se hubieran ido del todo. Carl Jung, el famoso psicólogo que dedicó su vida a explorar el inconsciente, decía que la clave no es ignorar esas partes de nosotros mismos que no entendemos o que preferiríamos no reconocer, sino integrarlas. Jung hablaba de la sombra, esa parte oculta de nuestra psique que contiene todo lo que hemos reprimido a lo largo de los años. Y, para él, lo que no logramos hacer consciente sigue manifestándose en nuestras vidas de una manera u otra. Es como si, mientras no enfrentemos esas sombras, quedamos atrapados en un ciclo sin fin, repitiendo los mismos patrones una y otra vez, convencidos de que las dificultades son causadas por factores externos, cuando en realidad son el reflejo de nuestra propia resistencia al cambio. En su obra El hombre y sus símbolos, Jung explica cómo nuestro inconsciente utiliza símbolos y arquetipos para hablar con nosotros. Los sueños, las emociones inexplicables, las reacciones automáticas ante ciertas situaciones son su manera de intentar mostrarnos lo que no queremos ver. Y aunque a menudo intentemos ignorarlo o disimularlo, esa sombra está ahí, guiando silenciosamente nuestra vida. Una de las formas más comunes de autosabotaje es la procrastinación. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que no puedes empezar algo porque aún no está listo, que necesitas más tiempo, más preparación, más perfección? Este tipo de excusas son engañosas porque nos hacen creer que estamos actuando con prudencia o sabiduría, pero a menudo esconden un miedo mucho más profundo. Puede que temamos al fracaso, al rechazo o a la crítica. Es como si, al posponer las cosas, estuviéramos evitando enfrentarnos a una parte de nosotros mismos que cree que no está a la altura. El perfeccionismo es otro disfraz que el autosabotaje usa para mantenerse oculto. Nos convencemos de que no podemos lanzar algo hasta que todo esté perfecto, pero esa perfección nunca llega. Siempre hay algo que ajustar, algo que mejorar. Y, mientras tanto, nos mantenemos atrapados en un ciclo de inacción. En realidad, lo que está sucediendo es que el miedo a no ser lo suficientemente buenos nos paraliza, nos obliga a seguir esperando, a seguir posponiendo, cuando en realidad lo que más necesitamos es dar el primer paso, aunque no sea perfecto. También puede manifestarse en una excesiva prudencia, una sobrecarga de análisis, la tendencia a no tomar decisiones importantes porque no estamos completamente seguros de lo que podría suceder. Nos aferramos al control, pensando que si somos lo suficientemente cautelosos, evitaremos el riesgo. Pero, al igual que las otras formas de autosabotaje, esta es una forma de evitar enfrentar las emociones subyacentes que realmente nos están frenando, el miedo a lo inesperado, a lo que no podemos controlar, a lo que podría salir mal. En estos momentos, la lucha interna puede sentirse abrumadora. Lo que parece ser una simple indecisión, un pequeño retraso o una duda momentánea, es en realidad un reflejo de algo mucho más profundo, algo que se esconde en las sombras de nuestra mente. Y lo peor es que, mientras seguimos ignorando estas partes de nosotros mismos, continuamos repitiendo los mismos patrones, convenciéndonos de que las dificultades son externas, cuando en realidad son internas, nacidas de creencias limitantes que nunca hemos cuestionado. El proceso de reconocer el autosabotaje no siempre es sencillo. A menudo, estas manifestaciones de nuestras sombras se presentan de forma tan disimulada que ni siquiera las identificamos como parte del problema.
Pero si nos detenemos a observar, si prestamos atención a esos momentos en los que nos sentimos bloqueados, dudosos o inseguros, podemos empezar a ver con claridad los patrones que se repiten. Quizás ya has comenzado a reconocer algunos de esos momentos en los que, sin querer, te has detenido a ti mismo, cuando algo dentro de ti te dice que no es el momento adecuado, que aún no estás listo. Y es en esos momentos cuando puedes comenzar a cuestionar, ¿es realmente el momento adecuado, o simplemente estoy buscando una excusa para no enfrentarme a lo que siento en lo más profundo? Es en esos instantes, cuando te detienes a cuestionar tus propios miedos, cuando realmente tienes la oportunidad de liberarte. No se trata de luchar contra ti mismo, sino de comprender qué parte de ti está frenándote, qué creencia o experiencia pasada sigue dictando tus decisiones sin que lo sepas. Al integrar esas sombras, al mirar de frente lo que tememos y comprender de dónde vienen esos miedos, podemos empezar a tomar decisiones más libres, más auténticas, más alineadas con quienes realmente somos. Así que la próxima vez que sientas esa voz interior que te dice que no puedes, que no es el momento, que aún no eres suficiente, recuerda que no se trata de una verdad universal, sino de una historia que has estado contando por años, una historia que, si decides, puedes reescribir. El verdadero poder radica en confrontar esas sombras, en verlas y aceptarlas como parte de ti. Al hacerlo, abrirás la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Un ejercicio efectivo para empezar a reconocer esos patrones de autosabotaje es llevar un diario de tus bloqueos internos durante una semana. Este simple acto de escribir puede ser increíblemente revelador. Cada vez que sientas la necesidad de evitar una tarea importante o que pongas excusas para no avanzar, detente un momento y anota lo que está sucediendo. Escribe sobre las razones que te dices a ti mismo para no actuar, las excusas que te salen de forma casi automática. Reflexiona sobre lo que sientes en esos momentos. ¿Hay miedo? ¿Inseguridad? ¿Un sentimiento de insuficiencia? Este pequeño gesto te ayudará a ver patrones que tal vez ni siquiera habías notado. Al hacerlo, empezarás a crear un mapa de tus bloqueos emocionales y a reconocer cuando estás actuando desde el miedo o desde la duda y cuando realmente estás haciendo un análisis racional. Es curioso cómo a menudo actuamos de manera automática, como si una parte de nosotros se encargara de dirigir nuestras decisiones sin que siquiera seamos conscientes de ello. Ese es el poder del autosabotaje. Al principio, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos saboteando nuestras propias posibilidades. Pero, con el tiempo, al poner nuestras emociones y pensamientos en palabras, comenzamos a ver lo que realmente está sucediendo en nuestro interior. Este ejercicio no solo te ayuda a identificar tus bloqueos, sino que también te ofrece la oportunidad de confrontarlos y comenzar a desactivarlos. Lo maravilloso de llevar un diario es que te permite observarte con una distancia saludable. Ya no se trata de juzgarte, sino de comprenderte. De todas esas excusas que surgen, ¿cuáles se repiten con mayor frecuencia? ¿Cuáles son las que realmente te detienen, las que te hacen sentir como si estuvieras atrapado en un círculo vicioso de procrastinación? Con cada anotación, estarás construyendo una visión más clara de ti mismo, permitiéndote comprender de dónde vienen esas dudas y miedos que tantas veces te han frenado. A lo largo de este proceso, es útil complementar este ejercicio con prácticas de mindfulness. Este tipo de prácticas, como las que se abordan en el libro El Poder de la Hora, escrito por Eckhart Tolle, pueden ser una excelente herramienta para ayudarte a observar tus pensamientos sin dejar que estos te controlen. El mindfulness te enseña a estar presente, a conectar con el aquí y el ahora, sin quedar atrapado en las preocupaciones del futuro o los remordimientos del pasado. A medida que empiezas a practicar la atención plena, notarás que, poco a poco, te haces más consciente de esos momentos en los que la voz del autosabotaje comienza a hablar. Esa voz que, por lo general, es muy silenciosa al principio, pero que si la dejamos, se hace más fuerte y más convincente. Puede que sea un pensamiento como no soy lo suficientemente capaz, o mejor lo dejo para mañana. Estas pequeñas voces internas pueden parecer inofensivas, pero cuando las acumulamos, tienen un poder enorme. El mindfulness te permite observar estos pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos, sin identificarlos como parte de tu identidad. Lo importante aquí es entender que estos pensamientos no son la verdad. Son simplemente pensamientos, no definiciones de quién eres.
Con el tiempo, aprenderás a identificar el momento exacto en el que esa voz del autosabotaje aparece, y eso te permitirá detenerla antes de que tome el control. El primer paso para desactivar su influencia es ser consciente de su presencia. Cuando estamos completamente presentes en el momento, somos capaces de ver nuestras decisiones desde una perspectiva más clara y auténtica. Las emociones que normalmente nos controlan, como el miedo o la inseguridad, comienzan a perder su poder. Cuando te permites vivir en el presente, tomas decisiones desde tu verdadero ser, no desde las heridas o los miedos que llevas arrastrando durante años. Y cuando actúas desde el ser que realmente eres, en lugar de desde esos miedos internos, la vida se vuelve más ligera, más fluida, más libre. Este proceso de autoconocimiento, aunque puede parecer desafiante al principio, es un regalo que te das a ti mismo. Si alguna vez has sentido que estás atrapado en una rueda que gira sin cesar, ese ejercicio de escribir en el diario, combinado con el mindfulness, es un camino para liberarte. Cada pequeña reflexión te acerca un paso más a la persona que en realidad eres, más allá de las sombras que a veces te nublan la visión. Y aunque este viaje no siempre sea fácil, al final te das cuenta de que la verdadera libertad no está en esperar a que todo se solucione, sino en aprender a tomar las riendas de tus propios pensamientos, emociones y decisiones. Así que, la próxima vez que sientas que estás retrocediendo, que la procrastinación se apodera de ti o que el miedo te paraliza, recuerda que hay una forma de observarlo, de verlo desde una nueva perspectiva. En esos momentos, toma un respiro, escribe y observa sin juzgar lo que está sucediendo. Y con el tiempo, verás cómo esos patrones empiezan a desvanecerse, no porque desaparezcan por completo, sino porque ahora sabes cómo manejarlos, cómo verlos como lo que son, solo pensamientos, solo sombras, que no tienen poder sobre ti. Una vez que logras identificar esos momentos de autosabotaje, el siguiente paso es comenzar a transformar tu relación con esa parte oculta de ti mismo, lo que Jung llamaba la sombra. A menudo, al enfrentarnos a nuestras inseguridades, miedos y limitaciones, sentimos que debemos luchar contra ellos, tratar de eliminarlos de alguna manera. Sin embargo, Jung insistía en que no podemos destruir nuestra sombra, pero sí podemos aprender a integrarla. Esa sombra, que creíamos que nos impedía avanzar, es una parte fundamental de lo que somos. Y en lugar de huir de ella, debemos aceptarla como parte de nuestro ser. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino al hacer consciente su oscuridad. En otras palabras, no podemos aspirar a ser personas plenas y auténticas si ignoramos las partes de nosotros mismos que preferiríamos no enfrentar. El verdadero crecimiento viene cuando dejamos de rechazar lo que nos asusta y empezamos a dialogar con ello. En lugar de luchar contra tus miedos o esas voces internas que te dicen que no eres lo suficientemente bueno, ¿qué pasaría si simplemente comenzaras a escucharlas? Esta es la esencia de la integración de la sombra, aceptarla, entenderla y, finalmente, abrazarla. Un ejercicio muy poderoso para comenzar este proceso es escribir una carta a tu sombra. Esta carta no es solo un ejercicio de escritura, sino un acto de autocomprensión. Puedes comenzar con algo tan simple como: querida sombra, sé que intentas protegerme, pero me doy cuenta de que esta protección ya no me sirve. Estoy listo para avanzar y dejar atrás esos miedos que me frenan. Al escribir estas palabras, estarás externalizando tus temores, dándoles forma y de alguna manera, mirando esos miedos desde una perspectiva más objetiva. Verás que, al poner en palabras lo que te bloquea, de repente ese miedo ya no se siente tan grande, tan insuperable. Se vuelve solo una parte de ti, algo que, aunque presente, ya no tiene el control. El poder de este ejercicio radica en la capacidad de distanciarse de esos miedos. Cuando los escribimos, los vemos de una forma diferente, con una compasión que a veces no somos capaces de darnos cuando solo lo sentimos internamente. No se trata de rechazar lo que sientes, sino de permitirte sentirlo sin que ese sentimiento te gobierne. Si al principio te resulta difícil comenzar con este ejercicio, no te preocupes. Este es un proceso gradual y, como todo en la vida, toma tiempo. Puedes complementar esta práctica con la lectura de libros que aborden la reconciliación con nuestra sombra. Por ejemplo, Las máscaras de la luz y la sombra de Conis B. ofrece estrategias y herramientas prácticas para acercarte a esas partes ocultas de ti mismo de manera compasiva.
Estos libros te brindan una guía para reconocer que, en realidad, la sombra no es el enemigo, sino un reflejo de las experiencias y emociones que, por alguna razón, no hemos integrado completamente. Este tipo de ejercicio también te permite ver cuán profundamente están arraigados esos miedos. A veces, la sombra está formada por experiencias pasadas que se han quedado dormidas en nuestro inconsciente. Tal vez recuerdes algún momento de tu vida en el que alguien te hizo sentir pequeño, incapaz o, incluso, que no merecías lo que querías alcanzar. Y aunque racionalmente has dejado atrás ese dolor, esas emociones siguen presentes, ocultas, esperando ser vistas y comprendidas. Al escribirles una carta a esas emociones, les das voz, les das espacio para existir sin juzgarlas. Recuerda que este proceso no es algo que debas hacer en un solo día. Se trata de un viaje de autoconocimiento que requiere paciencia, compasión y, sobre todo, aceptación. No hay prisa. Cada paso que des te acerca más a una relación más sana con esas partes de ti que antes temías. Y, con el tiempo, cuando aprendas a integrar tu sombra, te darás cuenta de que, en realidad, esa parte oscura no es tan aterradora. En lugar de ser un obstáculo, se convierte en una fuente de poder y sabiduría. Al aceptar todo lo que eres, incluso esas partes que temes, te liberas de la carga de tener que ser perfecto y empiezas a actuar desde un lugar de autenticidad. Este viaje, aunque desafiante, es también una de las experiencias más transformadoras que puedes tener. Al final, te das cuenta de que no necesitas eliminar tu sombra, sino abrazarla y entender que es una parte integral de tu ser. En lugar de ocultarla o evitarla, puedes empezar a convivir con ella de una manera más armoniosa, reconociendo su presencia sin dejar que te domine. De esta manera, dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a caminar hacia una versión más plena y verdadera de ti. El autosabotaje no solo afecta cómo nos vemos a nosotros mismos, sino que también puede influir en nuestras relaciones con los demás. Quizá no te habías dado cuenta, pero muchas de las tensiones que experimentamos con las personas cercanas están vinculadas a algo que proyectamos de nosotros mismos. Jung explicó que, al no aceptar ciertos aspectos de nuestra personalidad, tendemos a proyectarlos en los demás. Es decir, lo que no hemos integrado o comprendido en nuestro interior lo vemos reflejado en las personas que nos rodean. Por ejemplo, si alguna vez te has sentido incómodo con alguien que parece muy seguro de sí mismo, incluso arrogante, tal vez haya algo en ti que teme ser percibido de esa manera. O quizás, en el fondo, deseas poder expresarte con la misma confianza, pero algo dentro de ti te impide dar ese paso. Cuando criticamos a otros, a menudo estamos proyectando nuestras propias inseguridades. Esta es una de las facetas más complejas del autosabotaje, porque nos impide ver las relaciones de manera clara. Nos lleva a culpar a los demás por lo que, en realidad, es una lucha interna que no hemos resuelto. Reconocer estas proyecciones no solo mejora nuestra relación con los demás, sino que también nos ayuda a entendernos mejor. La próxima vez que sientas que alguien te está irritando o haciendo sentir incómodo, pregúntate, ¿qué parte de mí mismo está siendo reflejada en esta persona? Puede que la respuesta no sea inmediata o fácil de aceptar. De hecho, este tipo de introspección puede ser incómodo y desafiante. Sin embargo, al hacerlo, comienzas a descubrir aspectos ocultos de ti mismo que tal vez habías evadido. Y al verlos, ya no tienen el mismo poder sobre ti. En lugar de reaccionar impulsivamente a lo que te molesta, puedes empezar a cuestionar por qué te afecta de esa manera. Jung decía que la proyección hace que el mundo exterior se convierta en una réplica de nuestro propio mundo interior, uno que todavía no hemos entendido completamente. Esto es lo que ocurre cuando nuestras percepciones de los demás están teñidas por nuestras propias sombras no integradas. Las personas que nos irritan o nos desafían no son meros obstáculos, sino espejos que nos reflejan partes de nosotros mismos que aún no hemos logrado aceptar. Al comenzar a ver estas proyecciones, tomamos control sobre nuestras respuestas en lugar de reaccionar desde el automático y el inconsciente. Para avanzar en la superación del autosabotaje, es crucial entender y abrazar el concepto de individuación, que es algo que Jung proponía como el camino hacia el crecimiento personal. La individuación no se trata de deshacerse de nuestras debilidades ni de buscar la perfección, sino de integrar todas las partes de nosotros mismos, tanto las brillantes como las oscuras. Se trata de crear un yo auténtico y equilibrado,
que no le huye a sus miedos ni a sus limitaciones, sino que los enfrenta con valentía y compasión. Este proceso de integración es más bien un viaje largo, lleno de altibajos, de momentos de claridad y de dudas. La individuación no es un destino, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y aceptación. No se trata de alcanzar una versión idealizada de nosotros mismos, sino de aprender a vivir con las contradicciones que todos llevamos dentro. Todos tenemos luces y sombras, fortalezas y vulnerabilidades, y la clave es ser conscientes de ellas sin juzgarnos. Al integrar esas partes que a veces preferiríamos ignorar, nos acercamos a una versión más completa de nosotros mismos. Una versión que es capaz de vivir con autenticidad y coherencia, sin la necesidad de esconder lo que somos. Este proceso de aceptación no es algo que suceda de la noche a la mañana. No es un cambio instantáneo, sino un ejercicio de paciencia y autocompasión. Sin embargo, a medida que avanzas en el camino de la individuación, comienzas a notar cambios. Tus relaciones se vuelven más genuinas porque ya no estás proyectando en los demás tus propios miedos e inseguridades. Dejas de ver a los demás como amenazas o como espejos distorsionados de tus propios defectos y empiezas a verlos como seres humanos completos, con sus propias luces y sombras. Con el tiempo, aprenderás a escuchar a esa parte de ti mismo que había estado oculta y que te ha llevado a sabotear tus propios esfuerzos. Ya no verás la sombra como un enemigo, sino como un compañero de viaje, una parte indispensable de ti que merece ser aceptada, comprendida y, en última instancia, integrada. Cuando haces esto, no solo te liberas del peso del autosabotaje, sino que te conviertes en una persona más completa y más libre, capaz de vivir sin las limitaciones que antes te imponías. Así que, si alguna vez te encuentras enfrentando una relación tensa o un conflicto, recuerda que es posible que lo que te molesta no sea solo la otra persona, sino una parte de ti que está esperando ser vista y aceptada. En vez de reaccionar impulsivamente, trata de observarte con amabilidad y curiosidad. Esa reflexión profunda, aunque incómoda, te ayudará a avanzar hacia una versión más integrada de ti mismo, y ese es, al final, el verdadero propósito de la vida, llegar a ser quienes realmente somos, en toda nuestra complejidad y belleza. Este proceso de transformación no es algo que suceda de inmediato. Requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, una profunda honestidad contigo mismo. Es fácil caer en la tentación de querer apresurar las cosas, de buscar resultados rápidos. Pero, como sabes, las verdaderas transformaciones son las que se hacen paso a paso, con calma y con la disposición de enfrentar las partes de uno mismo que a veces preferiríamos evitar. Uno de los regalos más poderosos que puedes darte en este viaje es la capacidad de ser honesto contigo mismo, de mirar tu vida y tus decisiones con una mirada clara y sin tapujos. Una herramienta que puede ser muy útil en este camino es la visualización. Este es un ejercicio sencillo pero profundamente transformador. Cierra los ojos e imagina esa versión de ti que ya ha superado las barreras del autosabotaje, esa persona que vive plenamente, sin las dudas o el miedo que a menudo te frena. ¿Cómo se siente? ¿Cómo actúa? ¿Qué decisiones toma cada día para acercarse a sus sueños y metas más profundas? Este ejercicio de visualizar tu yo ideal no es solo una forma de soñar despierto, sino una manera de alinear tus acciones diarias con lo que realmente deseas alcanzar. La mente tiene un poder enorme sobre nuestras decisiones y cuando puedes visualizar tu futuro de manera clara, empiezas a tomar decisiones más sabias, más conscientes. Cada pequeño paso que tomas, cada acción que realizas, puede estar en sintonía con ese ser que deseas ser, ayudándote a avanzar con claridad y propósito. La visualización no solo te ofrece motivación, sino que te da una brújula interior que te guía a medida que navegas por los desafíos de la vida diaria. Recuerda que el proceso de superar el autosabotaje es algo continuo. Es un ciclo, una espiral de crecimiento en la que cada vez que enfrentas una barrera interna, estás construyendo algo más fuerte dentro de ti. Con cada obstáculo que superas, ya sea un miedo, una creencia limitante o una duda que te paraliza, te estás volviendo más resiliente, más capaz de manejar lo que la vida te presenta. A veces, esos obstáculos parecen imposibles de superar, pero es precisamente al enfrentarlos y enfrentarte a ti mismo que descubres cuán capaz eres de transformarte.
Un libro que ha inspirado a muchas personas en este viaje de autodescubrimiento y superación personal es El héroe de las mil caras de Joseph Campbell. En este libro, Campbell nos recuerda que todos somos los héroes de nuestra propia historia. Cada uno de nosotros está llamado a embarcarse en un viaje heroico, donde los desafíos, las pruebas y las dificultades son parte esencial de nuestra evolución. No hay héroe que no haya tenido que enfrentarse a un dragón, una sombra o un miedo interno. Y lo que Campbell nos enseña es que, al superar esos obstáculos, no solo transformamos nuestras vidas, sino que desbloqueamos una versión de nosotros mismos más auténtica y más poderosa. La lucha contra el autosabotaje no es fácil. De hecho, puede ser uno de los actos más valientes que puedes hacer en tu vida. Enfrentar esa parte de ti mismo que te dice que no eres suficiente, que no mereces el éxito, que no eres capaz de lograr lo que te propones, es un acto de valentía pura. Pero es también un acto de amor propio. Porque, al decidir dejar atrás esas creencias limitantes, estás eligiendo vivir desde tu verdadero potencial. Al integrar esas sombras, al comprender tus miedos y tus inseguridades, desbloqueas un poder que estaba oculto. Un poder que siempre estuvo ahí, esperando a ser reconocido. Jung nos mostró que, al integrar nuestras sombras, no solo sanamos nuestras heridas, sino que nos abrimos a un potencial inimaginable. En lugar de huir de lo que nos asusta o nos duele, aprendemos a abrazarlo, a entenderlo y a convertirlo en algo que trabaja a nuestro favor. Así es como logramos superar el autosabotaje, entendiendo que las partes de nosotros que tememos no son nuestras enemigas, sino aliados que nos ayudan a crecer y a evolucionar. Ahora, te toca a ti dar el siguiente paso. Reflexiona sobre todo lo que has aprendido, observa los patrones que has identificado en tu vida y actúa. No se trata de hacerlo todo perfecto, sino de comenzar. Recuerda que cada pequeña acción cuenta y que el camino hacia la transformación no es lineal. Habrá días buenos y días difíciles, pero lo importante es seguir avanzando, paso a paso. Si algo de este mensaje te ha tocado, si sientes que es el momento de hacer un cambio, no esperes más. La decisión está en tus manos, y aunque el camino puede ser desafiante, te aseguro que, al final, lo que encontrarás será una vida mucho más plena y auténtica. Tu futuro yo te lo agradecerá por tomar esa decisión ahora, por empezar este viaje de autotransformación. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Todos somos héroes de nuestras propias historias, y cada paso hacia adelante, por pequeño que sea, es un paso hacia un yo más completo y más libre.